pido que esta reunión sea total agrado tuyo, Señor. Que vos puedas gozar de esta reunión, Señor. Que vos puedas gozar de estar con nosotros, papá. Que la pases bien, Señor. Que te diviertes, Señor, con nosotros, Señor. Que toques nuestro corazón, papá. Te lo dejo todo a vos, Señor. En tu nombre oramos. Amén, Jesús. Y para seguir con esta alabanza, los invito a los hermanos que van a pasar la ofrenda. Gracias, papá querido, por este día. Gracias, Señor Jesús, pues nos pudimos levantar. Vamos a estar una vez, Señor, reunidos aquí en tu casa. Gracias, Señor Jesús, por esta bendición que tú nos estás regalando, Señor. Este momento, Señor, traemos a tus pies, Señor, nuestras ofrendas. Queremos pedir que tú nos... Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Si hay algún hermano, Señor, que está pasando por una necesidad, Señor Jesús, que tú también la estés supliendo, Señor. Sigue bendiciendo el resto de esta reunión. Te lo pedimos y agradecemos en tu nombre. Amén. Solo cielos y la tierra, con el poder de su palabra.
poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en él hay salvación. Nadie es como él, ahora yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Jesús, te adoramos, papá. Te alabamos, Señor, te glorificamos en este día, Señor, en esta reunión, papá. Queremos que tu presencia se sienta acá, Señor. Que estés en todo momento con nosotros, papá. Que toques el corazón de cada una de las personas que está acá, Señor. Que vos estés bendiciendo sus vidas, Señor. Que vos los estés bendiciendo, Señor, en todo ámbito que tengan, papá. En la escuela, en el trabajo, en la facultad, Señor. En todo lugar, Señor, que vos estés tocando, Señor, a esta persona. Y que esta persona te pueda escuchar, Señor, y que pueda hablar con vos, papá. Te lo dejo todo a vos, Señor. Te dejo esta reunión, Señor, en tus manos. En tu nombre oramos. Amén. Me has amado, me has
estás presente, tú permaneces. Necesito amor con gracia y favor rodearás. Nunca me has dejado, Dios, no me has abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección, en ti confiaré. Harás camino, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. Tú eres fuerte, todo lo puedes, mi ayudador, todo mi futuro en tu mano está. Nunca me has dejado, Dios, no me has abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección, en ti confiaré. Harás camino, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. En cada hora, cada instante, en mi necesidad, fiel has sido y siempre lo serás. En cada triunfo y fracaso, en la dificultad, fiel has sido y siempre lo serás. En cada hora, cada instante, en mi necesidad, fiel has sido y siempre lo serás. En cada triunfo y fracaso, en la dificultad, fiel has sido y siempre lo serás. Fiel has sido y siempre lo serás. Nunca me has dejado, Dios, no me has abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección, en ti confiaré. Abres camino, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. Amén, Jesús. Gracias, papá, porque nunca caminamos solos, Señor. Gracias porque siempre caminamos de tu lado, papá. Gracias, Señor, porque nunca nos soltás la mano, Señor. Señor, te pido que todas estas personas que están acá, Señor, escuchando, papá, escuchándote a vos, Señor, porque vos sos el que habla a través de mí, papá, que siga tu camino, que siga ese camino lleno de amor que tenés para nosotros, papá, que tenés para esta persona, Señor. Te la dejo en tus manos, Señor. Te dejo todas sus preocupaciones en tus manos, papá. Todo su enojo, su estrés, papá, en tus manos. Señor, que vos puedas restaurar a esta persona, papá. Que crezca en tu amor, Señor. Que no se pierda, papá. Señor, te dejo todo lo que resta de esta reunión en tus manos, papá. Que como siempre te digo, Señor, que sea de total agrado tuyo, papá. Que vos goces de esta reunión, papá. Te lo dejo todo a vos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.
Pablo. Quisiera invitarte a que podamos responder juntos a esta maravillosa convocatoria de Asiera, para movilizarnos en unidad, en un mismo propósito, hacia el próximo Día Nacional de Evangelización, el sábado 23 de diciembre, de 9 a 13 horas, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, en todo el país, expresando lo que somos, la iglesia en las calles. Animamos a cada congregación y a cada ministerio evangelístico a reservar esta fecha y ser parte de este tremendo impacto espiritual que se producirá en nuestra nación. Miles de mesas de oración distribuidas en todos los lugares claves de nuestra Argentina, donde el protagonismo central estará en la participación de todo el pueblo de Dios. Simultáneamente, durante 5 horas, intercomunicados unos con otros a través de las redes sociales y diferentes plataformas, gozándonos y dando testimonio del obrar de Dios en cada rincón de nuestra Argentina. El sábado 23 de diciembre, todos juntos en todo el territorio nacional. Te animo a que te registres con tu iglesia en esta dirección y todos participemos, niños, ancianos, familias, jóvenes, porque todos somos parte de la gran comisión. Dios te bendiga. Buenos días, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y lo que han visto ahí es un pequeño flyer, video, anuncio. Iremos, a medida que nos lo van enviando, compartirlo con ustedes, porque esta es la idea que nace de Asiera para todas las congregaciones, para todo el pueblo de Dios aquí en Argentina, de estar el día 23 de diciembre acompañando a nuestros vecinos, cada congregación en el lugar que elija, más próximo, más cerca, donde haya, la idea es que estemos en los lugares donde haya gente. Muy probablemente nosotros como congregación vayamos a la plaza que tenemos aquí cerca, la Sargento Cabral, y bueno, después vamos a hablar con los hermanos de las congregaciones vecinas. No es competir, es estar orando por nuestros vecinos, acompañarlos y estar con ellos y, por supuesto, compartirles lo que tenemos en el corazón, que es a Jesús. Así que, bien, los invitamos para que estemos orando, para que podamos hacer 23 de diciembre, muy próximo a la Navidad, sábado a la mañana, creo que es, de 9 a 13 horas. Y bueno, a medida que tengamos más, que conozcamos más, se los iremos, como se dice, compartiendo. Pero ahora es el tiempo de las redes, así que todo aparece por ahí. Seguramente van a estar viéndolo desde otras, inclusive congregaciones, de nosotros, de donde ustedes. Eso hoy día se maneja de esa manera y a algunos les gusta, a otros no, pero ya es el tiempo de que se maneja así las cosas. Así que bueno, vamos a estar informando sobre el tema. Y bueno, con mi señora no hemos podido estar el domingo pasado, los extrañamos, les mandamos gracias a todos ustedes. Tuvimos, los que no sabían, estuvimos en la boda de nuestro hijo que vive en Santa Fe. Y bueno, él nació aquí, en esta casa, pero ya hace unos cuantos años que se fue a estudiar a otra provincia, Entre Ríos. O sea, la gente viene a Buenos Aires, él se fue a Entre Ríos y después se fue a Santa Fe y Dios tenía preparado ahí, como dice, la parte idónea, ¿no? Y bueno, lo llamó el amor y ya creo que no va a volver más. Así que bueno... Y les mandan saludos los hermanos de allí, de la congregación. Es la Iglesia Bautista del Nordeste, es una iglesia muy tradicional de Santa Fe. Y ahí varios de los hermanos, algunos de los hermanos que estuvieron acá, integrantes del camino, son originalmente de esa iglesia de Santa Fe. Y bueno, y como pasa siempre, ¿no? Vieron que cuando uno se encuentra con hermanos en otro lugar, dice... ¿Y cómo están las cosas por allá? ¿Cómo anda tu iglesia? Y en primer lugar digo, mira, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, amén.
porque el Señor la compró a un precio enorme, el precio de su vida. Pero bueno, vieron como dice, la iglesia, uno hace siempre esa mención, ¿cómo está tu iglesia? Y yo creo que a esa pregunta, miren, hay tantas respuestas como asistentes hay acá, como miembros tenemos, como nos están escuchando. Cada uno puede tener una respuesta distinta. Es más, el que tiene una respuesta puede tener más de una respuesta a esa pregunta. Pero me gusta ver qué dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿saben? Cuando el apóstol Pablo ya estaba a punto de dejar esta tierra, este tiempo, él escribe a su hijo espiritual, a su amado Timoteo. Y en la segunda carta, él le dice ahí en el capítulo 3 algo que dice así, 2 Timoteo, capítulo 3. Yo le invito a que usted en su casa, ¿cuántos traen Biblia? A ver. ¿Cuántos traen celulares? Bien, mire, yo le voy a decir algo. No se enoje conmigo. Yo no soy esos que dicen, el Señor me dijo, porque el Señor no me dijo nada. El Señor te dice a vos cuando lees su palabra. Amén. Entonces lee su palabra, no lo que yo diga. Su palabra es la que te va a hablar, el Espíritu Santo es el que te va a hablar. Así que tener esto presente. Y yo te invito que hoy vamos a leer bastante la palabra de Dios, pero que vayas a tu casa y con un mate leas ese segunda carta, el capítulo 3, los versos del 1 al 17, termina con 2 versículos muy conocidos, pero vas a ver el porqué de esos versículos que están puestos ahí. Pero cuando empieza a escribirle, le dice, ahora bien, ten en cuenta en el versículo 1 que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, si yo tengo que decir cómo está la iglesia hoy, estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Y mirá, dice después a partir del versículo 2, y según la versión que leas, ¿no? Una serie de cosas. Dice, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, y sigue, y sigue, y sigue. Y eso si vos, a ver, ¿viste cuando decís bingo? Todas estas cosas están en este tiempo. Todas estas cosas están en este tiempo. Yo sé que nosotros no podemos decir cuándo viene el Señor, porque el Señor mismo dijo que el día y la hora no lo sabe nadie, solo mi Padre. Pero siempre decimos lo que nos parece, ¿no? Que es sentimiento que tenemos de que el Señor está pronto a venir. Por todas las cosas que están sucediendo, por todo lo que sucede. Pero fíjense en que esa característica que marca de los hombres nos muestran que estamos en un tiempo difícil. Entonces, ¿cómo está tu iglesia hoy? Y yo me gusta decir, mi iglesia, por decir mi iglesia, nuestra congregación, o la iglesia si quieren en general, está atravesando tiempos difíciles. Y claramente eso nos indica que son tiempos peligrosos. Y en todo sentido son peligrosos. Y sin ir más lejos, aquí en nuestro país, hoy tenemos un día muy especial, pero todos sabemos que nuestro país vive en una crisis económica y social ya hace muchos años y son tiempos difíciles. ¿Y cómo están el resto de las cosas? Hablamos con quien hablamos, hay crisis familiares, crisis laborales, crisis personales. Y es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que nos llega a todos, ¿no? Y si esto le sumamos que quizás hace poco tiempo salimos de una pandemia, algo que era impensado, era que jamás nos pusimos nosotros a pensar en algo así, que incluso muchas congregaciones cerraron, no volvieron a abrir, otras salieron ahí, otras están levantándose, otras quizás con más fuerza, con menos fuerza,
Pero esos son estos tiempos. Y la verdad es que si yo tengo que parafrasear esto, ¿no?, en pocas palabras, la idea que me da es como si estamos atravesando un desierto. Como si estuviéramos ahí, en medio del desierto. Y la palabra que yo quiero compartir hoy es una que puso así el Señor en mi corazón. Y es cuando Dios nos lleva a un desierto. Cuando Dios nos lleva a un desierto. Y claro, cuando pasamos por un desierto en la vida, vieron, muchas veces nosotros decimos, y estoy pasando por un desierto, aunque no lo diga con estas palabras, pero me afecta la pérdida de un familiar, de un ser querido, de un amigo, una enfermedad o una crisis familiar, una crisis laboral. Tenemos la opción, y esto quiero que escuches la palabra, tenemos la opción, vos y yo, todos, cuando atravesamos por un desierto, de haber la misma opción que tuvo el pueblo de Israel, de quejarse, de murmurar en el desierto, o ser catapultado, o ser llevado a la tierra prometida, que fue la opción de algunos. ¿Por qué? Porque buscaron la presencia de Dios y creyeron en las promesas de Dios. Y cuando digo que es una opción, es porque esto depende de cada uno de nosotros. Ahora, por lo general, nosotros solemos pensar que cuando estamos en una situación así, decimos, ¡wow! ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué tengo que pasar por esto? No me lo merezco. Salgo de una, me meto en otra. O algunos hasta piensan, la culpa la tiene todo el diablo. Todo es culpa del diablo. Y cuando vemos la palabra de Dios y vemos lo que pasó con el pueblo de Israel, en ese peregrinaje que ellos tuvieron ahí después de la liberación, nosotros tenemos que entender cuál es el motivo por el cual ellos fueron llevados al desierto. Porque si no entendemos eso, nosotros nunca vamos a entender, cuando estemos pasando en nuestra vida por un desierto, cómo salir de él victoriosos. Y claro, vos tomás la palabra de Dios y vas a encontrarte que muchas veces el pueblo de Dios le pregunta a Moisés y le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué me hiciste venir aquí? ¿Por qué me hiciste llegar a este lugar donde no hay agua, donde no hay alimento? Y nosotros como hijos de Dios puede ser que muchos de nosotros le estemos preguntando a Dios también exactamente lo mismo. Les estemos diciendo la misma pregunta. ¿Por qué estoy pasando, Señor, por este desierto de enfermedad? ¿Por qué estoy pasando, Señor, por este desierto de pobreza, de escasez? ¿Por qué, Señor, me estás haciendo pasar por este desierto de soledad? Y eso seguramente más de uno le pasa. Y lo que tenemos que comprender, que cuando la Biblia habla de la palabra desierto, desierto es un símbolo de un tiempo de prueba. Es un símbolo de un tiempo de prueba, pero también de enseñanza y de aprendizaje. Sí hay una prueba, pero sí hay una enseñanza y un aprendizaje. No te olvides nunca de eso. Sí hay una prueba difícil, dura,
pero hay una enseñanza y hay un aprendizaje. Y ese es el lugar que Dios elige para muchas veces enseñarnos, para muchas veces transformarnos, porque nos quiere ver como aquel que realmente ve en nosotros, no a muchas veces como lo que somos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Vos te preguntás, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Por qué el desierto? Señor, ¿no tenías otra cosa? Y muchas veces Dios guía al desierto porque quiere hacernos crecer, quiere hacernos madurar, quiere pulirnos, quiere trabajar con nosotros. Y mira, sin ir más lejos, un ejemplo es cuando Jesús comienza su ministerio. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo, también en Lucas, Mateo 4, que el Espíritu Santo lo llevó a Jesús, ¿cuánto? 40 días, 40 noches al desierto. Entonces, ahí fue llevado por el Espíritu Santo el Señor. Pero en otras ocasiones, nosotros nos dirigimos al desierto porque hemos hecho las cosas de una manera tal que solitos nos hemos metido en ese desierto. Y por las consecuencias de nuestras acciones. Y mira, pensando en un ejemplo de la palabra de Dios, me acuerdo leer en tu casa, Primera Reyes, capítulo 17, tiempo de Elías. Le dice el Señor, 3 años y medio no va a caer una gota de agua, una sequía impresionante. 3 años y medio no llovió. ¿Todo por qué? Porque ese pueblo idólatra, apartado de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos en el libro del Éxodo, ahí vemos y leemos la palabra de Dios en Éxodo, vemos a un pueblo de Israel que había sido liberado ¿de dónde? Después de 430 años de esclavitud en Egipto. Y ellos salían con la esperanza de ir ¿a dónde? A esa tierra prometida. Esa era la esperanza de ese pueblo, ¿no? Ir a esa tierra donde había abundancia, como dice la palabra de Dios, a esa tierra que fluía leche y miel. Pero después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo, después de ver cómo todo el ejército egipcio queda destruido, levantan la vista y ¿qué ven? Nada parecido en la tierra prometida. Ven un desierto. Ven un desierto. Ahora, aquella nación que marchaba, ¿no? Con esperanza, que marchaba con deseos, que marchaba hacia esa liberación, ahora caminaba ¿cómo? Con hambre, con fatiga, con frustración y ninguna señal de esa tierra que fluía leche y miel. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Miren, ¿qué empezó a pasar con esas personas? Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3. Miren lo que dice. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a todas estas multitudes. ¿Se equivocó Dios? ¿Se había equivocado Dios? ¿Acaso su plan era sacarlos de Egipto
para matarlos a todos en el desierto? ¿Eso era lo que tenía pensado el Señor? ¿El desierto era un accidente? ¿El desierto era un descuido de Dios? ¿Dios no previó que había un desierto ahí? ¿Ustedes qué piensan? Cuando Moisés, tiempo después, recuerda allí a la nueva generación, la generación que va a pasar a esa tierra prometida, ahí en Deuteronomio. Esto lo aclaré, perdón, un poquitito para algunos que por ahí no saben, el jueves lo comentamos. Deuteronomio, y usted va a encontrar cuando lee Deuteronomio muchos pasajes como que ya están antes, en Éxodo, en Levítico. Lo que pasa es que había toda una generación que Moisés debió o tenía la necesidad de recordarles muchas cosas. Entonces usted en Deuteronomio va a encontrar que muchas de las cosas que están anteriormente las vuelven a repetir, muy parecidas, porque esa nueva generación tenía que saber todo lo que había pasado en esos 40 años que habían andado por el desierto. Entonces, recuerde siempre esto, cuando lea Deuteronomio, en algunos dicen es la segunda ley, en hebreo creo que significa palabra, y es lo que le está repitiendo Moisés, el Señor Dios, le está diciendo a través de Moisés a ese pueblo. Y mire lo que dice en el versículo, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás, le está diciendo a esa generación que va a entrar, te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Yo pregunto, ¿Dios sabía o no sabía lo que había en el corazón de cada uno de su pueblo? ¿Dios sabe lo que hay en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Vos qué pensás? Ahora ellos tenían que saber lo que había en su corazón. ¿Me entendés? ¿Me seguís? Dios sabía lo que había en el corazón. Pero ellos son los que tenían que saber lo que había en su corazón. Ellos tenían que probarse. Y el desierto y la ausencia de recursos, las limitaciones, la escasez, todo lo que un desierto significa, iba a traer a la luz, ¿qué cosas? Lo que realmente había en el corazón de cada uno de ellos. ¿Cuál era su verdadero nivel de compromiso con Dios? Y yo quiero que vos me sigas. Yo quiero que vos ahora en tu mente escuches esta palabra, que es la palabra de Dios, y vayas poniéndote, posicionándote en ese desierto que quizás estás atravesando, porque todos estamos pasando. O pasamos o pasaremos por un desierto. Y entonces, si estás en esa situación, vos empieces a ver esto que el Señor te está hablando. Y mirá lo que dice Ezequiel, el profeta Ezequiel. Dios hablando a través de Ezequiel en el capítulo 20. Ya no estamos en Éxodo, pasaron muchos años, ese pueblo ya pasó, liberó, ya estaba en otro estado, ¿no? Pero comportándose casi siempre de la misma manera. Y mira lo que dice Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 y 8. Diles de mi parte lo que voy a contarte. Miren, es increíble. Perdóname, para los chicos, esto creo que es versión NTV. Sí, NTV. Quise traer una versión un poco más amigable. Ezequiel 20, 5 al 8. Si no tenés la versión, no sé si los chicos la van a poder poner ahí, si no, escucha bien. Dice, diles de mi parte lo que voy a contarte. El día que yo elegí a Israel,
le juré seriamente que yo sería el Dios de sus descendientes. Luego me di a conocer a ellos en Egipto. Y les repetí mi juramento, les dije que yo soy su Dios. Ese mismo día, dice el Señor, ¿no?, les prometí sacarlos de Egipto y llevarlos al país que yo mismo había buscado para ellos. Una tierra muy bella y fértil donde siempre hay abundancia de alimentos. A todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos que tanto querían. Yo quiero que escuches estas palabras. A todos ellos les ordené que tiraran los ídolos odiosos que tanto querían y que no tuvieran nada que ver con los malolientes ídolos egipcios, porque el Dios de Israel soy yo. Pero ellos fueron rebeldes y no me obedecieron. Ninguno de ellos tiró sus ídolos, sus odiosos ídolos, ni renunció a los malolientes ídolos egipcios. Yo estaba tan enojado que para desahogarme quise castigarlos allí en Egipto. Esta es palabra de Dios, Ezequiel capítulo 20, versículos 5 al 8. Y en el 16, mirá lo que dice. Rechazaron mis leyes, no siguieron mis estatutos y profanaron mis sábados, el día de reposo. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Idolatría en el pueblo de Dios. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo. Lo repito, Dios había sacado a su pueblo de Egipto, pero ahora necesitaba sacarle a Egipto de su pueblo. Y eso es lo que Dios debe de hacer con muchos de nosotros, por no decir por todos nosotros, hoy en día. Nos salvó, nos rescató, nos redimió, nos sacó del mundo, pero ahora tiene que sacar el mundo de nosotros. Nos sacó del mundo, ustedes no son del mundo, pero tiene que sacar el mundo de nosotros. Y eso Dios lo hace posible a través del desierto. Un proceso largo y doloroso que va en contra de nuestra cultura, en contra de nuestra naturaleza, porque a ninguno nos gusta pasar por el desierto. Primero porque nadie quiere sufrir. Ni a vos ni a mí nos gusta sufrir. Todos buscamos superarnos y evitar el dolor. A ninguno de los que estamos aquí nos gusta el dolor. Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción inmediata. Como ejemplo, cuando oramos, deseamos obtener las cosas que pedimos. ¿Cuándo? Ya lo queremos. Llame ya. Cuando nosotros vemos el relato de la creación en el Génesis, cuando nosotros vemos lo que se describe ahí en el Génesis, vamos a ver que el desierto no era un plan de Dios para la humanidad, porque ahí Dios creó a Adán, creó a Eva y lo puso en el jardín del Edén. ¿Y cómo decimos que era eso? Un paraíso. Un paraíso. Ahí no había nada, no había ninguna referencia a un desierto, a un lugar de sequía. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando Adán pecó, dice la palabra de Dios, que el pecado entró en el mundo. Y todo el que
El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, todos pecamos. Si querés esa referencia, a Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora, Dios como un Padre amoroso, cuando ve su creación, cuando nos ve a nosotros, cuando ve por donde está la humanidad, ¿qué hace Él? Él quiere volver a encontrarse con cada uno y Él busca que cada uno de nosotros vuelva a Él, esté con Él. Y cuando lleva a Israel al desierto, lo lleva para escudriñarlos, para ver el corazón y para disciplinarlo como un padre disciplina a su hijo. Mirá lo que dice Deuteronomio, donde estábamos leyendo, capítulo 8, el versículo 5. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. No habla de castigo, habla de disciplina que es totalmente diferente. Ahora, Dios llevó a Israel al desierto de manera intencional por un tiempo. Cuando digo de manera intencional por un tiempo, la intención de Dios no fue tener los 40 años, pero sí la intención de Dios fue, ni bien cruzaron ellos, ponerlos en un desierto. Porque todo esa era parte de su plan. Dice, como leímos, Él te humilló, ¿dónde? En el desierto. Te dejó tener hambre, ¿dónde? En el desierto. Y te alimentó. Y esto es lo interesante, con el maná que tú no conocías. Te alimentó con el maná que tú no conocías para hacerte entender, y mira qué versículo, que no solo de pan, sino que vive de todo lo que procede, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Estoy leyendo Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Cuando vos vas a Mateo y ves que el Señor Jesús vence la tentación y le dice al diablo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es esta la referencia. Escrito está. ¿Dónde? En Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Entonces ahora vas a entender, ¿me seguís? Vamos entendiendo, porque esto se lo dice cuando estaban en el desierto. Porque al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios. Mirá, el desierto es un lugar de transformación. No importa si el desierto por el que estamos pasando se llama desempleo, se llama escasez, se llama enfermedad, se llama crisis familiar. Pero vos y yo vamos a salir de allí mejores o peores. Mejores o peores. Y de eso no es responsable Dios. Eso somos responsables cada uno de nosotros, cómo salgamos de allí. Quizás nos convirtamos en alguien más maduro en el Señor, más sensible a la voz del Señor, o posiblemente nos convirtamos en ¿qué? En alguien más amargado, escéptico, incrédulo,
desesperanzado. Ahora, eso no depende de Dios. Depende de vos y depende de mí. Depende de cada uno de nosotros la manera que salgamos de ese desierto. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cómo puedo salir victorioso a la luz de lo que pasó con el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo salir victorioso del desierto que estoy atravesando? Y la respuesta a esa pregunta, aunque te sorprenda, está en la provisión de Dios. Yo sé que te vas a sorprender, pero seguime. Para salir victorioso del desierto, tenés que ver la provisión de Dios. Lo que Dios te provee, lo que Dios nos provee. Porque el desierto no significa de ninguna manera que Dios te deja, que Dios te abandona. Cantamos una canción hermosa que decía que el Señor no me abandona. O sea, el desierto no significa que Dios te dejó. Porque aunque sea difícil ver en un tiempo de sequedad la presencia de Dios, Dios está allí. Salmo 23, versículo 4. ¿Quién me lo dice de memoria? Versículo 4, Salmo 23. ¿Cómo dice? Fuerte. Todo el salmo me vas a dar. Bueno, no existe, dice la palabra de Dios, un lugar donde podamos estar fuera de la presencia de Dios. Salmo 139, léelo en tu casa, versículos 7 al 12. No existe un lugar donde podamos estar apartados fuera de la presencia de Dios. Y lo que pasa es que lo que suele suceder en nuestras vidas, como hombres y mujeres que somos, ¿no?, es que cuando estamos en problemas, los problemas se llevan toda nuestra atención y perdemos de vista que Dios es siempre como fiel. Y algo parecido experimentó, ¿sabes quién? Nuestro amigo Pedro, pobre Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Caminaba sobre las aguas y ¿qué pasó? Quitó la vista del Señor. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sucede lo mismo. Quitamos la vista del Señor, nos enfocamos en los problemas y nos ahogan, ¿qué cosa? Las circunstancias. Y estamos esperando, Señor, que el Señor tienda su mano, ¿para qué? Para rescatarnos. Si querés, lee la historia, si no la sabés, Mateo capítulo 14, ahí a partir del versículo 29. Pedro, vení. Y Pedro fue. Qué fe la de Pedro. Y empezaron los vientos, y empezó a moverse todo. ¿Y qué pasó con Pedro? Comenzó a hundirse. Si atravesamos un desierto, y yo quiero decirte esto, el desierto que es por el cual estés pasando, anímate con recordar que Dios está a tu lado. ¿Amén? Amén. Dios está a tu lado. Ahora,
Mirá qué interesante. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la promesa de llegar ¿a dónde? A esa tierra prometida. Sin embargo, llevaban, y esto yo quiero que también pensemos en los tiempos, probablemente 1 mes y medio de que habían salido. 1 mes y medio. No 40 años. 1 mes y medio. ¿Caminando dónde? En el desierto. Estaban agotados, estaban frustrados. ¿Por qué? Por ir en un lugar inhóspito, ¿no? Y sin ver, ¿qué cosa? La señal. ¿Vieron cuando dice agua y grita uno ahí atrás? Sin ver nada de eso. Sin ver ese lugar anhelado. Y además, peor aún, tenían hambre y tenían sed. 1 mes y medio. 1 mes y medio de que habían salido. Y entonces aquí encontramos, yo te dije que prestes atención a la provisión de Dios. Porque en Éxodo 16, ahí aparece la provisión de Dios. ¿Y qué aparece? Una sustancia desconocida, extraña, que hasta mucha gente hoy está tratando de entender, ¿no?, qué era eso. Y se sugiere que el nombre que se le dio a ese alimento viene de la expresión hebrea manjur, algo así se pronuncia, que significa ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? O sea, esa expresión manjur es ¿qué es esto? Allí en Hebreos 16:15. Cuando lo vieron, dijeron, ¿qué es esto? Esa palabra manjur se traduce a la versión griega de la Septuaginta. Eso, ¿qué es esto? Al griego se lo traduce como maná, algo así, y de ahí viene la palabra que nosotros conocemos, maná, que no es el grupo mexicano, que canta en el puerto de San Blas o la mariposa traicionera, no es ese. Ahora, este alimento que Dios les da, viene acompañado con algunas instrucciones. Mirá vos. Lo primero que debían recoger el maná era cada día. Cada día lo tenían que recoger. Segundo, que no debían almacenar el maná para el día siguiente. Y tercero, que el 6º día recogerían una doble porción, pues descansarían el 7º, ya que no habría maná el último día. El 7º día no habría. Fácil. Lo juntás todos los días. Tenés que no almacenar nada para el día siguiente. ¿Y qué más? Para el día de reposo no lo vas a juntar, entonces el último día, el 6º día, juntas doble ración. Pero a pesar de la claridad, ¿no?, de la claridad de las instrucciones, mirá lo que leemos en el verso 20 y el 27. No obedecieron a Moisés y algunos dejaron parte del maná, ¿para qué? Para la mañana siguiente. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Crió gusanos y se pudrió. Y en el 7º día, algunos del pueblo salieron a recoger, pero no encontraron nada. Israel buscaba un alimento físico. Necesitaba un alimento físico, buscaba un alimento físico, pero Dios quería tener una relación íntima, personal con ellos. Por eso en Deuteronomio, y esto es importante, yo quiero que ahora asocies esta palabra, porque cuando vos lees en Nuevo Testamento y decís, repetimos de memoria, porque no solo de pan vivirá el hombre, por eso el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio dice, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Mirá vos, esta era la situación. Esto era lo que le proveía. La provisión del maná era diaria,
no era semanal ni mensual. ¿Y te pusiste a pensar por qué era eso? Y alguno habrá dicho, y bueno, estos eran vivos, eran rápidos. Imagínate si estos ya iban a hacer el comercio, había venta de maná, ¿no? Si le dejaba, iba a haber reventa de maná. No, pero no era eso el motivo. Aunque los muchachos israelitas eran muy hábiles en eso, no era ese el motivo. El motivo quería enseñarle a su pueblo, y nos quiere enseñar a todos nosotros hoy, a cada uno de nosotros, que más allá del alimento físico que vos y yo necesitamos, la mayor necesidad que tenemos, la mayor necesidad que tiene el hombre y la mujer en esta vida, en medio del desierto, es una relación íntima y personal con nuestro Señor. Esa es la mayor necesidad que tenemos. Necesitamos conocer y saber quién es el Señor. Y debemos conocer quién es nuestro Dios. Y esa fue la razón por la cual Dios llevó a Israel primeramente al desierto, no los 40 años, ese mes y medio que habían pasado, y los llevó al desierto. Y no fueron directamente a la tierra prometida. Y el versículo 4 dice, de Éxodo 16, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción cada día para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Ahora, el desierto para todos nosotros es la oportunidad para tener y profundizar nuestra relación con nuestro Señor, nuestra comunión con nuestro Señor. Es allí, en el desierto, donde se nos acaban toda la seguridad, todo lo que nosotros, la estabilidad, donde decimos no hay red, donde necesitamos al Señor. Ahí lo necesitamos. Pero necesitamos primeramente tener esa relación con Él, esa provisión con Él, esa comunión con Él. Y debemos aceptar algo muy interesante. Yo no sé si lo pensaste, pero si no, ahora ponelo en tu corazón, porque esto es muy importante. Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que murió en el desierto, ninguno murió debido al hambre ni a la dureza de la prueba. Ninguno murió por esa consecuencia. Dice el versículo 4, durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Uy, van a decir las chicas, 40 años con la misma pilcha. ¿Cómo hacemos? Pero te imaginás, 40 años y la zapatilla no se te gastó, el zapato no se te gastó. Y bueno, sí, la ropa pasó de moda, vas a decir. No murieron porque Dios los hizo morirse de hambre. Para nada. ¿Sabe por qué murieron ellos? Porque toda esa generación murió porque no creyeron en la palabra de Dios. No creyeron en la palabra de Dios. Mira lo que dice Números. También te invito a que leas capítulo 32 de Números. Lee toda la palabra, pero no. Fíjate, versículo 13. El Señor se encendió en ira contra Israel, dice 32:13,
y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que murió toda la generación que había pecado. ¿Y sabés por qué fue? ¿Te acordás? Seguramente conocés la historia. ¿Fueron a dónde? Fueron 12 espías a ver qué, la tierra prometida. ¿Sabés cuánto tardaron en ir y venir? Tenían ahí nomás. En 40 días fueron y vinieron. Creo que si no me acuerdo, 28 días estuvieron. O sea que tenían ahí a la vuelta. ¿Y eso cuándo había sido? Un año más o menos de que habían salido de Egipto. Un año, o sea, mes y medio desierto, maná. Después roca, golpea la roca, aparece el agua. Se van para arriba, para el norte. Un año y pico es cuando van los espías. ¿Y qué pasó? No, Señor. Ahí no se puede. Ahí hay gigantes. Nos traga la tierra. ¿Y quiénes fueron los dos que dijeron, vamos? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. ¿Y qué pasó con Josué y Caleb? Ellos entraron a la tierra prometida. Y ahí Dios dijo, basta, se acabó. Toda esa generación que se quería volver a Egipto, Dios dijo, acá se quedan, pero ninguno de ellos murió de hambre. A ninguno de ellos le faltó el alimento. Murieron porque no creyeron las promesas de Dios. Mirá qué interesante. Estaban en el desierto. ¿Estamos pasando el desierto? Ahora mirá cómo sigue esto. Porque cuando el Señor, cuando Moisés les dice que les va a dar el maná, le dice allí en el capítulo 16 del verso 7, por la mañana ustedes verán qué cosa, la gloria del Señor, la gloria de Dios. Y al ver el maná, la provisión de Dios, ellos verían la gloria de Dios. Así que el maná representa o apuntaba a Dios. Y ahora vamos a ver que el maná apuntaba a Cristo. Éxodo 16, versículo 35 dice, los israelitas comieron el maná 40 años hasta que llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida. Esa sería la última vez que ellos verían caer maná del cielo. Pero el Nuevo Testamento nos ayuda a entender mejor el propósito de aquel alimento. Miren, todo el Antiguo Testamento señala, muestra a Cristo. Es hermoso encontrar en el Antiguo Testamento a Cristo reflejado. Y el maná, esa provisión de Dios, ese pan del cielo, apunta a Cristo. Y mirá lo que dice ahora en el Nuevo Testamento. Yo te invito a que vayas a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. ¿Sabías? Chisme. Es el capítulo más largo, Juan 6, de todo el Nuevo Testamento. No sé si te sirve, pero... Ahora cuando te diga que lo leas, vas a decir, me mandaste a leer el capítulo más largo. Juan 6 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento. 71 versículos. Ahora, allí vamos a encontrar nuevamente personas que tienen, ¿qué cosa? Hambre. Personas hambrientas. Y este capítulo, este contexto de este pasaje, hay dos escenas memorables. Una, la alimentación de los 5.000, ¿con cuánto? A ver, ¿con cuántos los alimentó? ¿Cuánto? ¿Vieron? Alguien siempre cae en la... Bueno, 2 peces y 5 panes. Pero después hay un milagro que
es maravilloso, pero no es tan público, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Ahora, ¿qué pasa? Las multitudes, y eran muchos, lo siguieron con insistencia a Jesús, se fueron detrás de Jesús. Y se fueron para el otro lado, vieron que no estaba y lo fueron a buscar del otro lado del lago. Y miren lo que dice versículo 26 y 27. Jesús los ve y directamente, sin darles vuelta: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Le dicen: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Bueno, ¿a quiénes le está diciendo Jesús estas cosas? Se la está diciendo a todas esas personas que lo seguían. A todas esas personas que lo fueron a buscar porque le habías dado de comer, porque los había alimentado. Después del milagro que ellos vieron, pero miren qué interesante lo que le dice el Señor. No vienen aquí por las señales que vieron, vienen aquí porque les pica el bagre, porque les di de comer. Ahora, si vemos el contexto de este capítulo, vamos a encontrar que ellos querían ver ¿qué cosa? Señales de Dios. Señales de Dios. Para creer. Y Jesús le revela a toda la multitud que las señales apuntaban ¿a quién? A Él. Y yo quiero que vos, ahora vamos a leer unos pasajes de este capítulo, y yo quiero que pienses, cuando vos y yo a veces también estamos esperando esas señales. Porque si vos y yo vemos una señal de Dios, vemos un milagro de Dios, eso apunta a Cristo. Le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? Hermano, hermana, vos y yo necesitamos una señal para creer en Jesús. ¿Buscamos eso? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que le ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, dice, danos siempre este pan. Le dijeron a Jesús, ¿no? Y Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Mirá qué interesante lo que Jesús les dice. Seguime, porque esto Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, si ahora volvemos al relato de Éxodo, entendemos que el maná apuntaba a Dios, a Cristo Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Esa es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos. Esa es la provisión de Dios. Y si estás pasando por medio de un desierto, Dios ya proveyó a Jesucristo. Amén. Esa es la provisión de Dios.
Jesucristo. Y si seguís leyendo, y yo te invito a que leas los 71 versículos de Juan 6, si seguís leyendo el capítulo 6, vas a encontrar que allí había muchas personas que seguían a Jesús. Muchos seguidores, como podemos ser nosotros. Que ante las palabras de Jesús, que Él era el verdadero pan del cielo, que había descendido, que debían comer de Él, que debían alimentarse de Él, para tener esa vida y esa vida eterna, ¿qué hicieron? Muchos, y mira qué interesante, versículo 60, y dice, muchos de sus discípulos, no los 12, a eso los atiende aparte el Señor, pero discípulos que estaban con Jesús, que seguían a Jesús. Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos que se acercan al Señor. No, estos tipos están locos. ¿Cómo voy a aceptar esto? ¿Quiénes decían esto? Sus discípulos, los que seguían a Jesús. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo, versículo 61, ¿esto os ofende? Y si leemos todos los versículos, por eso te hago un lindo desafío, vas a encontrar, yo te voy a ayudar ahora un poquito, que vas a encontrarte cómo eran estos discípulos. Vas a encontrar que los que seguían a Jesús eran murmuradores, incrédulos, se ofendían, carnales, traidores, apóstatas, todo eso. ¿Y nosotros cómo somos? Murmuradores, incrédulos, se ofendían, carnales, traidores, apóstatas. ¿Somos diferentes? Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Versículo 67. Entonces Jesús, mirando a los 12, vos imaginate esta escena. Y ahora imaginate a Jesús mirándote a vos, mirándome a mí. ¿Ustedes también se van a marchar? ¿Vos también te vas a ir? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ese amén no salió, Ya para cerrar, si vas a ir a votar después de esto, si ya votaste, perdón, Señor. Dios nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración. Sí, querido, querida. Dios no quiere que vos y yo, que nadie de sus hijos murmuren. Pero nos llama también a remover la incredulidad. La incredulidad. Y nos llama a remover, ¿sabes qué? Lo que tanto nos cuesta. La idolatría. Un día de esto vamos a hablar.
No, yo no tengo ídolos. Sí, no tendrás la estampita pegada de la Virgen no sé qué en tu casa. Pero créeme que tenemos muchos ídolos todavía en nuestro corazón. Y Dios nos llama, ¿sabes qué? A no esperar ver señales milagrosas. Yo sé que el Señor puede hacer milagros, quiere hacer milagros y hace milagros. Pero si venís a la casa de Dios o si buscás al Señor porque querés ver esa señal milagrosa, bueno, el Señor te dice, no busques eso, no busques eso. Porque tu mirada, mi mirada, tiene que estar puesta ¿en quién? En Jesús. Solo en Jesús. En ningún otro más. Y es posible que todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, todos sepamos que Jesús es el pan de vida. Todos sabemos eso, que Jesús es el pan de vida. Pero en la vida cristiana, saber las cosas correctas acerca de Dios no es suficiente. Vos y yo podemos saber muchas cosas acerca de Dios, pero no es suficiente, porque la vida cristiana se trata bien de conocer, de tener una relación, una comunión con Dios. De vivir en comunión con Dios. Y eso lo hizo posible Jesús. Porque Él hizo posible, Él nos devolvió, Él nos entregó, nos volvió a poner en esa relación íntima y personal con el Señor, con Dios. Su sacrificio en la cruz hizo eso posible. Entonces, si hoy estamos atravesando por un desierto, sea el que fuese, es la mejor oportunidad para buscar y poner nuestra mirada ¿en quién? En Cristo. En Cristo. En Jesús, el único. Él es el que hace el milagro en tu vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si estamos dispuestos. Porque toda esa gente, mucha de esa gente, no estuvo dispuesta. Abandonó al Señor. ¿Estamos dispuestos nosotros? ¿Queremos nosotros? Así que mirá a Jesús, confía en Él, con los ojos puestos en aquel que puede hacer correr de tu interior ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Jesús es el que hace correr de tu interior ríos de agua viva. Juan 7, 37, 38. Léelo. Léete capítulo 6, pásate al 7. ¿Sabes qué, querido, querida? Cuando estamos en medio de situaciones difíciles, estamos pasando por situaciones que son duras, el temor nos acosa, el temor nos oprime, nos angustia, el cansancio se vuelve infatigable. Pero ¿sabes lo que no debe faltar? Tu fe, mi fe. Que nuestra fe no falte. Pero no la fe humana. Porque muchas veces nosotros nos llenamos de fe humana, ¿sabes? La fe humana que busca calmarse y dice, bueno, sí, y bueno, finalmente las cosas van a salir como queremos. O bueno, sí, la fe humana es la que piensa que tarde o temprano las cosas van a pasar. ¿Vieron cuando dicen la gente, y todo, el tiempo sana todas las heridas, te dice? O esa fe humana que dice, sí, Dios me va a dar exactamente todo lo que estoy pidiéndole. No, que no falte la verdadera fe, la única fe, la genuina, la fe en la persona de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2. Jesús. Tener fe en aquel que perdonó tus pecados, que venció la muerte, que te da vida eterna. Fe en Jesús,
Fe en el Señor del cielo y de la tierra. Y cuando digo Señor, Señor, es porque le obedezco. Porque si no, no es Señor. Fe en aquel que te ofrece, me ofrece ríos de aguas vivas de mi interior, para no tener nunca sed. Fe en quien te dice que nuestros sufrimientos son leves y pasajeros frente a ¿qué? A la luz de la eternidad. Fe en ese que te dice, tus sufrimientos son breves, son pasajeros frente a la eternidad que te espera. Fe en aquel que está en medio de la tempestad y que prometió que no te va a dejar ni te va a desamparar. Fe en Cristo, el único, el único. Hoy tenemos un país que no sabemos para qué lado va a ir. Pero yo quiero, querido, querida, que vos y yo creamos solo en aquel que nos da vida, en Jesús, en Jesús. Porque solo Jesús es el que dio su vida para que vos y yo tengamos vida. Así que renová con Él ese compromiso. Y si estás pasando por un desierto, míralo a Él, que está a tu lado. Y créeme que puede ser difícil, pero jamás te va a abandonar. Jamás se va a ir de tu lado. ¿Lo crees eso? Yo quiero invitarte a que ores realmente. Pero que ores no ahora, que ores en tu casa, que ores en cada momento, que ores cada día. Porque necesitamos que el Señor venga pronto. Venga pronto. Intervenga en este mundo perdido. En este mundo que ya no tiene solución. Cuando yo leo la palabra de Dios, digo, Señor, ¿por qué no venís? Y Él me dice, no vengo aún, porque todavía tenés mucho que hacer. Y vos y yo tenemos mucho que hacer. Y se alcanzar a todos aquellos que no tienen a Jesús en el corazón. Intentémoslo. Intentémoslo. Que este desierto nos sirva para salir fortalecidos. Si no, no creas que el Señor lo puede hacer. ¿Y sabes qué? No alcanzaremos esa tierra prometida. No alcanzaremos. Pero si vos y yo creemos que Jesús puede cambiar la realidad de este mundo, bueno, vayamos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, a buscar eso, a ir en busca de esa tierra prometida y llevar a cada uno, cargándolo, ayudándole a cruzar ese Jordán, poniéndolo del otro lado. Como los 4 amigos levantaron
al que no podía caminar. Querido, querida, ¿vale la pena intentarlo? ¿Qué te parece? ¿O nos vamos a lamentar acá todo el tiempo sentados y quejándonos, murmurándonos? Uy, che, mirá quién ganó. Mirá quién ganó esta noche. Uy, mirá quién ganó. Y vamos a estar mandando WhatsApp, o vamos a estar de rodillas diciendo, Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Qué preferís? ¿Esperar sentado aquí o movernos y caminar en busca de esa tierra prometida? Yo prefiero moverme. Por eso ese 23 de diciembre quiero verte, donde estés, orando por alguien que necesita de Dios. Y no esperemos el 23. Podemos orar ahora. Y podemos orar el jueves en nuestra reunión de oración. Y podemos orar en cada momento en nuestra casa. Te invito a ponerte de pie. Si hay alguien aquí hoy, que ese desierto que está pasando lo está agobiando en demasía, no te vayas de aquí. No te vayas de aquí. Yo quiero orar por vos. Con Sara vamos a estar orando por vos y con todos los hermanos que quieran orar, vamos a estar orando por vos. No te vayas de aquí, porque Dios está contigo. Créelo eso, aferrate a eso y vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, por tu amor, tu misericordia, tu cuidado. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor, que ella pueda ser la que lleve a cada uno de nosotros en este día, Señor, ese mensaje de esperanza, de aliento, pero también de responsabilidad. Señor, yo quiero pedirte perdón en primer lugar por vivir a veces olvidándome de ti, Señor. Como Pedro, Señor, sacando la mirada de ti y dejando que las circunstancias me ahoguen, Señor, perdóname. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestras vidas en este desierto. Que podamos ser, Señor, como tú dices en tu palabra, mirar y ver ese maná, esa gloria tuya que es Jesucristo, Señor. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por Jesús. Gracias por el amor que derramó en esa cruz. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú obres en nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor, a transitar este desierto, pero tomados de tu mano, Señor. Sabiendo que tú estás ahí y que no dejarás que pase nada, Señor. Que la prueba sea difícil. Yo sé que tú estarás ahí con cada uno de nosotros. Por eso, Señor, si hay alguien aquí hoy, porque nos está escuchando, que ese desierto es pesado, es difícil, yo te pido, Señor, que tú vayas y le muestres, Señor, tu amor, lo abraces y le digas que estás ahí a su lado y que saldrá fortalecido de toda esta prueba, Señor, porque tú estarás con él cada momento. Gracias, papá. Gracias. Quiero poner en tus manos una vez más, Señor, nuestra bendita nación, Señor. Oh, Señor, bendice tú nuestro país. Señor, yo sé que tú ya tienes quien va a gobernar. Tú ya lo sabes. Pero, Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a entender que debemos interceder, debemos orar, debemos comprometernos en primer lugar contigo, Señor. Cada uno de nuestros
nuestros funcionarios pueda recibirte a ti, Señor. Si tú cambiaste nuestras vidas, ¿cómo no vas a cambiar la vida de todos aquellos que tú pones en eminencia, Señor? Ayúdanos a predicar tu nombre con nuestro testimonio y ejemplo, pero con tu palabra, Señor. Y que cada mensaje que enviemos, hablemos del único que es capaz de dar vida y vida, que es Él. Gracias, papá, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que si estamos en un desierto es porque tú permites que estemos en él. Y que depende de cada uno de nosotros cómo vamos a salir de él, Señor. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque queremos ver tu gloria. En el nombre de Jesús oramos por los méritos que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, Pablo, por compartir este momento. ¿Les parece si seguimos adorando al Señor? Señor.
Papá, Señor, gracias porque te pudimos escuchar, Señor. Gracias, Señor, porque pudiste estar con nosotros, Señor, en esta reunión, papá. Señor, gracias porque lo pusiste a Pablo, Señor, acá adelante, papá. Y nos pudo dar una prédica hermosa, Señor. Gracias porque vos hablaste a través de él, Señor. Señor, te pido que nos bendigas en esta última canción, Señor. Que vos goces esta última canción, Señor. Y que como dijo Pablo, Señor, que vos ya sabes nuestro presidente, Señor. Vos ya sabes cuál va a ser nuestro presidente, Señor. Pero que vos nos ayudes a tomar esa decisión de votar, Señor. Señor, te dejo este país en tus manos, papá. Te dejo la voluntad que haga este país a tus manos, Señor. Te lo dejo todo a vos, Señor. Que vos nos puedas bendecir, Señor. Todo te lo dejo, papá. Amén. Yo soy, nunca dejé
Jesús. Gracias por esta hermosa reunión, Señor, que nos pudiste dar, papá. Te pido que bendigas a cada una de las personas, Señor, que están acá, Señor. Que vos estés con nosotros en este día, Señor, en todo momento, papá. Te lo dejo todo a vos, Señor. Te dejo toda esta reunión, Señor, que pudimos tener en tus manos, Señor. Gracias porque te pudimos alabar, Señor. Gracias porque pudimos escuchar de vos, Señor. Te lo dejo todo a vos, Señor. Espero que hayas gozado, Señor. Espero que te hayas divertido, Señor. Señor, que hayas gozado con nosotros, Señor. Te lo dejo todo a vos, papá. En tu nombre oramos. Amén. Damos por finalizada la reunión.